Buenas noches. Para La Lupa en la Memoria Colectiva es un placer tenerlos aquí para esta charla que ha organizado con mucha responsabilidad en este contexto tan difícil. El licenciado Roberto Bachetti va a hablar de las causas históricas de la irrupción del proceso democrático del 24 de marzo de 1976. Agradecemos vuestra presencia y esperamos que en el cierre haya muchas preguntas, muchas dudas, y compartamos experiencias y que surja alguna lucecita para transitar estos años. El moderador va a ser Daniel y va a orientar a las preguntas, va a dar lugar a las dudas y damos la bienvenida en nombre de La Lupa en la Memoria Colectiva y a continuación la licenciada Noelia Campostrini, consejera administrativa del Banco Credicop, les va a dar la bienvenida. Bueno, muchas gracias por venir. Bienvenidos a nuestra casa. Lo mío muy breve, agradecer desde ya, a Roberto tener su presencia acá, que varios hemos participado y leído de sus libros, y también, la convocatoria, que hoy en día es muy importante tener estos espacios de reflexión y de diálogo, que a veces no están hoy en día tanto. Entonces me parece importante detenernos un poquito a pensar, a reflexionar estos hitos que nos va a contar Roberto, y también mantener la memoria viva. ¿Sí? Desde nuestra institución siempre apoyamos estas iniciativas, hemos hecho a lo largo de estos 47 años de vida distintos eventos, incluso en nuestro salón, así que esperamos que pasen una linda jornada y que después propiciemos el debate y que puedan participar también de eso. Así que muchas gracias a La Lupa, que es una entidad que también está vinculada con nosotros y siempre traen estos aportes tan significativos, no solamente para nuestra ciudad, sino para toda la provincia, y que quedan documentos, ¿sí? Todo documentado para poder seguir debatiendo sobre estos temas tan importantes. Así que muchísimas gracias. Gracias, Noelia. A continuación, la profesora María Julia Justo va a dar unas palabras de bienvenida en nombre del Centro de Estudios La Lupa en la Memoria Colectiva. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar y por sentarnos fundamentalmente a profundizar cuál es la responsabilidad para volver a vivir realmente en democracia, ¿no? Porque esto no es de una democracia. Les contamos sintéticamente que el profesor Bachetti es un amigo que nos ha acompañado desde el 2017 en la profundización de lo que es en nuestro centro de estudios, que agradecemos porque no es la primera vez. Él estuvo en el año 2019, justamente, y con Nora, trabajando, que era el 17 de octubre de 1945. Luego, las Madres de Plaza de Mayo y el Museo de la Memoria Popular, y también vino para trabajar los 50 años de Trelew y presentar su libro. ¿Por qué digo es un amigo? Porque en nuestro crecimiento nosotros previmos este centro de estudios como una experiencia de investigación-acción, rescatar bibliografía, profundizar y comunicar en conferencias 2, 3, 4 al año.
Esto que nos impulsa a todos, porque la mayoría tenemos más de 50 años, y nos preocupaba, siempre nos preocupó a todos, la formación, el tema de la conciencia crítica, es una cuestión que nos convoca. La otra parte, que es la de la investigación, a nosotros estos 2 años se nos ha hecho también bastante difícil, porque en el contexto que vivimos estamos buscando nuevas formas de financiamiento. No es fácil ni tener pasantías, ni tener becas, y por otro lado, también, digamos, las personas dispuestas o los jóvenes dispuestos a colaborar tienen también más compromisos laborales. Esto no quiere decir de que como centro de estudio bajemos los brazos, pero sí, nobleza obliga a decir que nosotros también transitamos un momento más difícil para la investigación. Bueno, Roberto en todo esto, con su capacidad, cultura colaborativa, siempre nos tiene informado, siempre intercambia, siempre... Y este ida y vuelta para el centro de estudios ha sido muy, pero muy importante. Muchas gracias. Pido ahora a Hugo Angerosa que haga entrega al licenciado Roberto Bacchetti del libro de Madres de Plaza de Mayo, Trazos de Vida, de Gualeguaychú. A continuación, el profesor, historiador y militante Ramón Sieri hará entrega al licenciado Roberto Bacchetti del libro de su autoría, Comisionados Municipales en Concepción del Uruguay, desde 1943 a 1948, el inicio de los gobiernos peronistas. Listo. Bueno. Le toca. A continuación, el licenciado Roberto Bacchetti va a dar inicio a su disertación, pero para los que no lo conocen, Roberto Bacchetti es sociólogo, historiador e investigador especializado en el estudio del peronismo y la historia política del país. Se graduó como sociólogo con una tesis, El mito de Eva Perón, en el diario La Prensa entre 1952 y 1955. Previamente obtuvo el título de técnico en publicidad con un trabajo sobre propaganda política en Argentina. En el año 2008, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés su obra por su aporte a la recuperación de la memoria histórica. En el año 2015, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo reconoció como personalidad destacada de la cultura. Trabajó en Eudeva como asesor de la CONAVIP e investigador del Instituto Nacional
Juan Domingo Perón. Durante 24 años se desempeñó en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, donde estuvo a cargo del Departamento de Canjes y Donaciones. Además, es autor de numerosos libros, trabajos de investigación sobre la historia del peronismo, entre ellos la colección Documentos de la Resistencia Peronista, así como estudios y recopilaciones bibliográficas sobre Juan Domingo Perón, Eva Perón, Rodolfo Walsh y Francisco Urondo. Ha dictado clases, conferencias y seminarios en numerosas universidades argentinas y participó en documentales, programas culturales y medios de comunicación sobre historia política, memoria y movimientos peronistas. Su trabajo se caracteriza fundamentalmente por la recuperación de documentos, testimonios y biografías de militantes y actores sociales vinculados al peronismo y a la historia popular argentina. Como dijo María Julia, nos visita por tercera vez. Vino a dar una charla con Nora Patrick sobre el 17 de octubre de 1945 y el hoy Jóvenes, Arte y Cambio Social. Y en 2022 vino a la presentación del libro Trelew, escrito por él, con motivo de los 50 años de estos sucesos, acompañado por Nora Patrick, que fue organizado por las Madres de Plaza de Mayo, Museo de la Memoria de Osvaldo del Monte. Bueno, como lo expresó también María Julia, es un continuo amigo al cual recurren para consultas y orientaciones y asesoramiento al Centro de Estudios La Memoria Colectiva. Con ustedes, el licenciado Roberto Bachetti. Suerte. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Como bien dijeron los que presentaron, no es la primera vez que vengo, pero cada vez que vengo acá, y no es una frase de circunstancia, me siento muy cómodo y también reflejo parte de mi vida. Porque cuando tenía 23 años, con unos amigos nos tomamos un Citroën 12B que había que darle cuerda para que anduviera. Veníamos por un camino de ripio, cruzábamos 2 balsas y llegábamos a Gualeguaychú. Y jugábamos al fútbol en el Neptunia, tomábamos sol en Ñandubaizal y si no me acuerdo mal había una parrilla Luna por ahí cerca donde también comíamos. Así que los mejores recuerdos de mi juventud están asociados a Gualeguaychú y cuando vengo me siento como en casa. Vamos a lo nuestro. Seguramente hay infinidad de causas que se sumaron para que ocurriese el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Aquí trataré de dar a conocer 5 hechos a lo largo de nuestra historia contemporánea, a partir de 1955, que a pesar de su gravedad, no fueron investigados ni sus culpables juzgados nunca. Hablamos de la masacre de un pueblo, del fusilamiento de opositores políticos, del intento de asesinato de un expresidente constitucional, del desconocimiento de un resultado electoral y del complot de un grupo civil empresarial poderoso en el golpe cívico-militar antes mencionado. Vamos al primero de los 5 casos. Bombardeo a Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955. Los agresores a nuestro pueblo y a un gobierno constitucional fueron 132 aviadores militares y un civil y usaron 37 máquinas
para aquel fin perverso. La cantidad de bombas arrojadas fueron mayor en toneladas, aunque cueste creerlo, que la que los nazis arrojaron sobre Guernica en un episodio de la Guerra Civil Española, con la diferencia fundamental que allí eran alemanes e italianos matando vascos y aquí eran argentinos matando connacionales. En aquel nefasto 16 de junio del 55 murieron 350 personas y hubo más de 1000 heridos, la gran mayoría de gravedad debido a la munición explosiva empleada en la ocasión. Sus piezas artilladas de 20 milímetros podían realizar en conjunto hasta 570 disparos por minuto, y cada una de las municiones que se disparaba al impactar detonaba y hacía estragos con un poder apenas inferior al de una granada de mano chica, es decir, un poder de fuego impresionante. Todos estos aviadores y sus cómplices civiles fueron amnistiados de sus culpas y crímenes por el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora, que derrocó a Perón 3 meses más tarde, el 16 de septiembre del mismo año. La gran mayoría de estos sujetos hicieron carrera y ocuparon cargos públicos en esferas militares y civiles a lo largo de los años subsiguientes. Digo, qué distinto hubiera sido nuestro futuro como nación si aquellos genocidas hubieran cumplido con sus penas y hubieran sido apartados para siempre de la cosa pública. Voy a dar algunos nombres y apellidos para aseverar lo que digo y privilegiar así la memoria y la verdad. Entre los que bombardearon a Plaza de Mayo: Osvaldo Cacciatore, primer teniente de aeronáutica, intendente de Buenos Aires durante la dictadura de Videla a posteriori. Carlos Carpintero, teniente de fragata, llegó a vicealmirante de la Fuerza, secretario de Prensa y Difusión en el gobierno de facto del general Videla. Horacio Pedro Estrada, guardiamarina, llegó al grado de capitán de fragata, represor en la ESMA a partir de 1976. A posteriori, apareció muerto de un disparo en la cabeza durante el gobierno de Menem, implicado en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Carlos Fraguío, teniente de navío, llegó a contraalmirante. En el primer semestre del 76 estuvo al frente de la Dirección General Naval, por lo que tuvo injerencia y decisión sobre un par de centros clandestinos de detención, chupaderos, del arma. Eduardo Invierno, teniente de corbeta. Más acá en el tiempo, durante la primera parte del proceso militar surgido en el 76, se desempeñó como jefe del Servicio de Inteligencia Naval. Carlos Macera, teniente de navío, hermano de Eduardo Emilio Macera, que era secretario del ministro de Marina Aníbal Olivieri en aquel entonces, y mucho más acá en el tiempo, genocida, como sabemos, a partir de 1976. Néstor Noriega, capitán de fragata, aviador, jefe de la base aeronaval de Punta Indio. Su avión lanzó la primera bomba sobre Plaza de Mayo. En un reportaje que le hiciera la revista Así, en 1972, reconoció que el fin del bombardeo era matar a Perón y generar el terror en la población. Habría que preguntarse entonces quién son los terroristas en la Argentina. Pero el destino a veces es cruel con estos personajes. Su sobrino, el patito Mario Luis Noriega, fue militante de Juventud Peronista y Montoneros y cayó en combate el 12 de noviembre del 75 frente a una patrulla policial. Máximo Eduardo Rivero Kelly, teniente de corbeta, como jefe de la aviación naval en la Guerra de Malvinas durante el gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Gartieri, pasó desapercibido en su cargo. Preguntado en un reportaje de la revista Viva, que era la revista de Clarín, del 12/6/2005, sobre lo acontecido en aquel 16 de junio del 55, afirmó, y cito tal cual, que era un hecho necesario y que nunca se arrepintió de haber tomado parte del bombardeo. Luis Suárez, teniente de corbeta, a partir del 76 es integrante de un grupo de tareas de la ESMA. Luego se va a vivir a España y trabaja para una multinacional automotriz de origen norteamericano, la Ford, siendo siempre destinado a lugares de la empresa cerca de fronteras o zonas limítrofes, sospechándose seriamente que se instala en esos lugares porque es nada menos que un agente de la CIA. Jorge Alberto Mones Ruiz, capitán de la Fuerza Aérea, llegó a Comodoro y fue integrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado, CIDE, en La Rioja, entre el 76 y 77, dictadura cívico-militar de Videla.
Entre los que se quedaron en tierra, resalto 2 personajes. Francisco Manrique, capitán de fragata, conspirador nato. A su cargo estuvo gran parte del plan del ataque llevado adelante. Luego, jefe de la Casa Militar en la época de Aramburu. Entre paréntesis, me acuerdo que cuando lo buscaban al general Valle por los fusilamientos, él le garantizó que si se rendía, le iban a respetar la vida. Bueno, sabemos cómo terminó el general Valle. Ministro de Bienestar Social, Manrique, en el gobierno de facto de Lanusse durante los años 72-73. Fundador del Partido Liberal de Derecha, Alianza Popular Federalista. Paco Manrique, siempre sospechoso de trabajar para una potencia extranjera. Estuvo en Miami en 1961 cuando la fracasada invasión a Cuba, en Santo Domingo al momento de la invasión norteamericana y en Checoslovaquia en 1968 cuando ocurre la invasión rusa. Otro, Horacio Mayorga, oficial ayudante del ministro de Marina Olivieri en el 55. Llegó a ser contraalmirante de arma naval en los 70 y cuando ocurrió la masacre de Trelew, el 22 de agosto del 72, era el jefe de la base de Almirante Saar donde ocurrieron los hechos. Fue cuando dijo imperturbable, y cito tal cual, la Armada no asesina, no lo hizo jamás, ni lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. El país está en guerra contra las ideas extremistas que van más allá del juego de un degradado general falto de valor al que parte del pueblo confiere míticas esperanzas. Obviamente en una alusión directa a Juan Perón. Conclusión. Ninguno juzgado ni declarado culpable de algo y todos haciendo carrera en el Estado y cobrando sueldos desorbitantes. El segundo punto. Fusilamientos del 9 al 12 de junio del 56. Algo importante. Con respecto al bombardeo a Plaza de Mayo, si ustedes van precisamente a la Casa de Gobierno, van por Hipólito Yrigoyen y bajan hasta Paseo Colón, van a ver un monumento que hizo la compañera Nora Patris, que es en memoria de todos los masacrados en el bombardeo a Plaza de Mayo. Vuelvo a lo que estaba hablando. Fusilamientos, 9 al 12 de junio del 56. Fueron víctimas 31 civiles y militares peronistas sin juicio previo o en caricatura de juicio, siendo sus verdugos los complotados e insurrectos del 16 de septiembre del 55, que en esa fecha derrocaron al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, que había asumido la presidencia 3 años antes con el 62,49% de los votos emitidos. Ahora que eran gobierno y poder, recurrían a la violencia. Aquí no doy espacio al relato de lo sucedido. Los datos fácticos y cronológicos de los acontecimientos están excelentemente narrados por Salvador Ferla en su libro Mártires y Verdugos y por Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Sobre este último volveré ahora, en un ratito. ¿Basta con decir que los fusilamientos fueron aberrantes desde el punto de vista jurídico? ¿Alcanza con recordar el espanto que produjeron? ¿Nos conformamos con saber la entereza con que los condenados enfrentaron la muerte? Recuerdo al general Valle escribiendo a Aramburu antes de que éste lo mandara a fusilar. Le dijo, entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. O el coronel Alcibíades Eduardo Cortines exigiendo frente al pelotón de fusilamiento: soldados, apunten de la cintura para arriba, las bolas las quiero enteras. Entonces, creo que debe irse a más a fondo y encontrar las causas de ese magnicidio que se perpetró contra el pueblo peronista por parte de un sector social y de clase, feudal, oligarca, cipayo, que creyó oportuno escarmentar al pueblo para de paso retrotraer la Argentina al periodo anterior a la experiencia del gobierno nacional, popular y revolucionario que existió del 46 al 55, es decir, al volver al país de la década infame. Pero para poder llevar a la práctica esa regresión histórica, esa involución social, resulta necesario e imprescindible generar terror en el grueso de la gente del pueblo, que de a poco se iba sumando a la resistencia peronista.
El Perón vuelve con tiza, con carbón, con alquitrán, iban cubriendo todas las paredes del país. Había que cortar de cuajo tal pretensión. Se comprenderá mejor esta hipótesis si nos adentramos en la mentalidad del gorila consumado, del contrera, como solía definirlo el gran Dijsselbloem. Para ellos existía una situación anómala creada en su república, entre comillas, con el surgimiento de Perón. Invencible este en las urnas, solo restaba derrocarlo por un golpe cívico, militar y eclesiástico en este caso. Acuérdense con los aviones, un año anterior con el Cristo Vence en el fuselaje. Ya producido el mismo y con el dictador exiliado lejos de la patria, pensaron que muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, que la gente lo había seguido y votado a Perón por las prebendas que entregaba, pan dulce, sidra, pelotas de fútbol, máquinas de coser, etc. Ahora lo olvidarían y Perón pasaría a ser un mal recuerdo y algo irrepetible, como ellos decían, para el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas. Craso error. El pueblo seguía siendo peronista, porque con Perón había tenido acceso por primera vez en la historia de la Argentina a salud, trabajo, educación y bienestar. Ya no solo tenía obligaciones como antes, sino que también ahora tenía derechos e iba a luchar por ellos. Dije que volvería a mencionar a Walsh. En el año 2019, por Editorial Planeta, aparecieron por primera vez las memorias escritas de quien ayudó al investigador a desanudar los silencios y reconstruir la trama de los fusilamientos ocurridos en los basurales de José León Suárez y que luego llevarían a la aparición, como dije, de Operación Masacre. Estoy haciendo referencia al libro de Enriqueta Muñiz que se titula Historia de una investigación. De su lectura se desprende un Walsh que va mutando de antiperonista a no serlo. En un momento se expresa sobre víctimas y victimarios. La Enriqueta Muñiz, ¿no? La investigadora. Mientras esperamos que nos abran, Walsh me dice, y luego quiere que dejen de ser peronistas. Si Perón les dio una casita con flores y estos vienen a sacarlos de ella para llevarlos a un baldío y matarlo como a perros por la espalda. Y seguirá diciendo Enriqueta. El 9 de junio fue un pretexto para el odio y la revancha. Se mató sin ton ni son a todos cuantos tenían antecedentes peronistas para hacer un escarmiento. Y a pesar de que tanto mi amigo Walsh como yo apoyamos a la Revolución Libertadora, nos callamos avergonzados cuando la señora nos dice, y sigue un largo monólogo de una de las viudas de los fusilados. Terminado el encuentro, Walsh y yo nos retiramos acongojados, caminamos una cuadra sin hablarnos. A pesar del día caluroso, no puedo reprimir un escalofrío, dice Enriqueta. Pero al final, la periodista deja sentado por escrito por qué actuaron como actuaron. Tal vez haya llegado el momento de decir por qué nos metimos en esto. Me consta que Walsh lo hizo por hombría, por rigor civil y periodístico y por un demonio anterior que lo atormentaba. Pero lo hizo con altura, plenamente consciente de los riesgos que corría, a sabiendas de que lo llamarían peronista, conociendo que comprometía su futura carrera literaria y aún su tranquilidad venidera. Sintió lástima de unas víctimas, sintió vergüenza de su país, sintió el deber imperioso de rebelarse contra la ola de cobarde silencio. Nada más ni nada menos. Es el mismo Walsh que luego militará en las Fuerzas Armadas peronistas y después en Montoneros hasta su muerte. El éxito de Operación Masacre hace que se editen repetidas ediciones a través del tiempo. Y cada vez que eso ocurría, Rodolfo adaptaba o reescribía parte del prólogo. En una de ellas, ya militante, deja esta sentencia por escrito, refiriéndose a Operación Masacre. Escribí este libro para que actuara. En este momento no reconozco ni acepto jerarquía más alta que la del coraje civil. No puedo, ni quiero, ni debo renunciar a un sentimiento básico, la indignación ante el atropello, la cobardía, el asesinato. Este caso está de pie resuelto a impedir para siempre que un militarote prepotente juegue con la vida de la gente mansa. Solo un débil mental puede no desear la paz, pero la paz no es aceptable a cualquier precio, dirá Walsh. Conclusión de este segundo punto. Como en el caso de los bombardeos, ningún militar antiperonista fue juzgado por tribunal alguno, fuese este tribunal militar o tribunal civil a lo largo del tiempo.
Por el contrario, fueron ascendidos en el escalafón militar años tras años hasta llegar a una jubilación de privilegio. 3. El punto 3. Intento de magnicidio, 25 de mayo de 1957. El coronel Héctor Eduardo Cabanillas está nuevamente al frente del Servicio de Inteligencia del Ejército, CIE. Ya se ha desembarazado del cadáver de Evita, que ha depositado en Italia con documentación falsa. Ahora su misión es ultimar a Perón. Él mismo dirá con el tiempo que la mayor frustración de mi vida es no haber llegado a ser general de la nación. La otra ambición que se me escapó de las manos fue matar a Juan Perón. Si hubiera tenido suerte, habría salvado a la Argentina de sus desgracias. Todavía lamento ese fracaso. Volviendo a nuestro relato, digamos que en marzo del 57 trabajaba con Cabanillas en el CIE, en el Servicio de Inteligencia del Ejército, un sargento primero de su absoluta confianza llamado Manuel Sorolla. De acuerdo con Cabanillas, este se hizo pasar por peronista furioso, hablando en los cuarteles a favor de Perón y agarrándose a trompadas con cualquier par de él que fuera antiperonista. Fue a parar con sus huesos a la cárcel, como estaba previsto en el plan previamente trazado entre ambos. Allí se tomó un frasco de somníferos, que en realidad eran pastillas inocuas, y fingió entrar en coma. Decidieron trasladarlo en una ambulancia a un hospital y por el estado físico que aparentaba tener, solamente pusieron un tipo de custodia como acompañante. En el camino, Sorolla con un par de trompazos redujo a su acompañante armada y se dio a la fuga. Lo esperaba un automóvil del CIE a 2 cuadras que lo depositó en el puerto y de allí partió hacia Montevideo. Su ida fue muy comentada y admirada por exmilitares peronistas que estaban en la resistencia y lo sucedido llegó a oídos de Perón. Sorolla de Uruguay llegó a Venezuela, haciendo escalas en La Paz, Lima y Bogotá. Una vez llegado a Estina, se presentó a Perón en Caracas, en su amplia casa del Rosal, y se puso a sus órdenes, resaltando su fe peronista. El general lo tomó como mecánico y chofer para su automóvil Opel. Sorolla en poco tiempo se ganó la confianza de todos, ya que resaltaba por su contracción al trabajo y por hablar lo justo y necesario. Pero paralelamente tomaba muy en cuenta la rutina diaria que hacía Perón. Solamente esperó el momento oportuno para actuar y él mismo llegó al poco tiempo. El 22 de mayo de 1957, Cabanillas le hizo llegar una bomba para que Sorolla la colocara en el vehículo. 3 días más tarde, cuando se festejara la fecha patria argentina, 25 de mayo, ya que Perón, que vivía en el centro caraqueño, tenía previsto viajar en el mismo para encontrarse con sus amigos y admiradores en el Rosal, donde los iba a agasajar con un asado. Así llegó el 25 de mayo. Ese mismo día, por la madrugada, el suboficial colocó el explosivo en el vehículo, puntualmente en el bloque del motor. Todo estaba científicamente calculado para que Perón muriera despedazado. Pero a último momento se agrandó la cantidad de comensales y Perón envió a su otro chofer de apellido Gilaberte a comprar más provisiones antes de partir hacia el Rosal. Paralelamente, Sorolla, el que puso la bomba, adujo que su madre agonizaba, por lo que imperiosamente y de urgencia debía volver a Buenos Aires. Gilaberte todos los días calentaba el motor alrededor de 7 minutos antes de partir del garage y recoger al general. Ese día apurado no lo hizo y partió en busca de su objetivo. Llegó, estacionó el coche frente a la carnicería y se bajó para buscar los comestibles. En cuanto entró al local, una explosión conmovió la barriada. Era su coche que había volado por los aires. Él y Perón se salvaron de milagro. Conclusión de este tercer punto: ningún culpable por ese intento de asesinato a un expresidente constitucional que estuvo en el cargo 2 veces. Cabanillas, que ya tenía en su haber otros 2 atentados fallidos contra Perón, uno en 1945 y otro en Paraguay en 1955, murió a la edad de 84 años en su cama. Cuarto punto a tratar: elecciones del 18 de marzo de 1962. Con el peronismo proscripto, Arturo Frondizi, luego de firmar un pacto electoral con el propio Perón, asume como presidente por el voto popular el 1 de mayo de 1958. Pero no cumple casi ninguno de ese pacto.
El pacto lo firmaron, por un lado, Perón y Frondizi, y por el otro lado, sus segundos, que eran Rogelio Frigerio por el frondicismo y John William Cook por el peronismo. Además, rápidamente su gobierno se deteriora porque en su seno, y escuchen bien, porque no es un dato menor, porque en su seno está el huevo de la serpiente que nos sojuzga hasta nuestros días. En efecto, el gobierno frondicista será el primero en aceptar un crédito del Fondo Monetario Internacional que como contraparte exige lo que ellos llaman, entre comillas, racionalización, pero que realmente es el achicamiento del Estado Nacional con su secuela de despidos, privatizaciones y encarecimiento exponencial del costo de la vida. Bueno, nada diferente a lo que tenemos ahora. La respuesta popular no se hace esperar y nuevamente las cárceles se llenan de obreros y militantes que dan pelea. Frondizi, para darle una patina de legalidad a la represión, impone el plan Conintes. Conintes quería decir conmoción interna del Estado, que le permite romper huelgas y encarcelar sin más. El 18 de marzo del 62 hay elecciones de gobernadores provinciales. El peronismo se presenta con lista propia y vence por amplio margen en varias provincias y en la misma Buenos Aires, con la fórmula Flaminia Anglada. Me acuerdo que yo tenía 12 años, pero me acuerdo que la consigna era Flaminia Anglada, Perón en la Rosada. Y toda la campaña política, bueno, precisamente acá lo pongo, giró alrededor de esa consigna. El gobierno frondicista anula ese mismo día los comicios realizados, se desmorona la fachada legalista, pero su descrédito ante las Fuerzas Armadas no podía detenerse o revertirse por un decreto como ese de anulación de elecciones. Recordemos que los militares, verdadero poder detrás del trono, estaban en la calle y en las fábricas y en virtual pie de guerra para garantizar el orden que el gobierno por sí solo no podía mantener. Entonces, si los militares debían dar la cara ante la situación sociopolítica existente y además Perón ganaba las elecciones, ¿para qué le servía Frondizi? El 29 de marzo del 62, el presidente destituido por un golpe militar y encarcelado en la isla de Martín García. A partir de este grave hecho institucional y a lo largo de 13 años, Argentina se verá envuelta en una espiral de violencia que no cesa. Pasan de nuestros ojos. El gobierno interino del escribano Guido, puesto en el cargo por los militares, en tanto ellos intentan dirimir por la fuerza bruta del enfrentamiento armado sus diferencias entre azules y colorados. En rigor, la verdad, eran todos antiperonistas y había un sector del peronismo que pensaba que los azules eran nacionalistas y que se podía tratar con ellos, y John William Cook una vez más le dijo: no se confundan, los colorados son gorilas las 24 horas, los azules solamente cuando hace falta. Luego accede al gobierno en 1963, siempre con el peronismo proscripto, el doctor Ilia, que es desalojado por otro golpe militar 3 años más tarde. Debe recordarse que fue un gobierno débil, que solo sumó para llegar al gobierno el 25,15% de los votos emitidos. A partir de ahí, 1966, se instala en el poder la autollamada Revolución Argentina, que tendrá 3 instancias y 3 fracasos en los gobiernos de facto de Onganía, Livingston y Lanusse. Gran parte de esos fracasos están directamente relacionados a la resistencia popular triunfante y puesta de manifiesto por cordobazos y rosariazos, entre otros asos a lo largo y ancho de nuestra patria. Los usurpadores de la voluntad popular se ven obligados a llamar elecciones. Un gobierno peronista accede al gobierno el 25 de mayo de 1973. Pero 3 años más tarde, la descomposición de ese mismo gobierno, por muy diferentes razones, es total. Y así llegamos a un punto neurálgico de nuestra historia contemporánea que para muchos ha pasado desapercibido, pero que es una de las causas más significativas que explican el último golpe cívico-militar que padecimos los argentinos. Lockout patronal, 16 de febrero de 1976. Ese día, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, APG, de ideología liberal y antiestatista, que agrupaba a la sociedad rural, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, entre otras, organizó un paro patronal que paralizó el comercio y la industria, especialmente en Capital Federal y en Córdoba. La medida buscaba desestabilizar la gestión presidencial
de María Estela Martínez de Perón, criticando el pacto social, la política económica y la violencia política existente. Tuvo un alto impacto y fue considerado, entre comillas, un aporte empresarial al golpe cívico-militar, demostrando un alto acatamiento y funcionando como una medida de presión extrema para forzar la salida del gobierno peronista. Y un dato que no es menor, muchos integrantes de APG, posteriormente, ocuparon cargos de decisión en la dictadura militar que asumió el 24 de marzo de 1976, solamente un mes después de este lockout patronal. Como muestra de lo expresado, 2 botones. El primero, Osvaldo José Cornide, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, el organismo que reúne a más de 1000 cámaras, federaciones y centros de comercio de todo el país. Cornide fue pieza activa en el lockout patronal que abrió las puertas del golpe de Estado. Al año siguiente, en 1977, en los meses picos de secuestro y desapariciones de ciudadanos, Cornide publicó una carta felicitando a la Junta Militar y de la cual cito párrafos. Al cumplirse el primer aniversario de la asunción del gobierno por las Fuerzas Armadas, acontecimiento que concluyó con un régimen que conducía inexorablemente al país al caos y la disgregación, consideramos un deber expresar a ustedes y por su intermedio a vuestras respectivas instituciones nuestro agradecimiento y el de nuestras entidades por la patriótica decisión tomada. Señaló la misiva de respaldo a los militares publicado el 25 de marzo de 1977 por el diario La Prensa y firmado por Jorge Sabaté y Osvaldo Cornide. Sigue otra cita de la misma carta. Asimismo, deseamos destacar los importantes logros del gobierno militar en el plano de la acción antisubversiva y el restablecimiento de la moral pública, el orden y la seguridad. Luego, en tiempos democráticos, así se defendió en 2010, con las excusas de siempre, este titular de la CAME por la difusión de esa carta de respaldo a los militares. Dijo, en 1977, el 90% de los argentinos no imaginaba el horror que significaría la dictadura militar, a tal punto que Borges y Sábato visitaban a Videla. Cosa que es cierto, pero una cosa no quita la otra. Luego de un vínculo con el escarapamintada Mohamed Ali Zeneldin, los años 90 lo encontraron junto al poder menemista, cena en Olivo, festejos en Anillaco y viajes en el Tango 1. Yo me pregunto, si este es el empresariado que gusta definirse como empresariado nacional, imagínense qué queda para el resto. El segundo botón, Celedonio Vicente Pereda. En la década del 50 se casó con Matilde Born, perteneciente al grupo Bungie Born. A la muerte de su padre, Celedonio Vicente Pereda Girado, en 1970 pasó a liderar el grupo económico de la familia Pereda. En 1972 accedió a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina. Durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, el 14 de agosto del 75, en representación de la sociedad rural, fue uno de los fundadores del APG, como dije antes, con el fin, dijo, de corregir el rumbo contra la insistencia oficial en actualizar las mismas argucias y recetas que han motivado reducción del nivel de vida de la población. En octubre del 75, la Sociedad Rural Argentina y otras organizaciones rurales patronales decretaron un durísimo paro agrario nacional contra el gobierno que duró 11 días. El paro produjo una reducción considerable del área sembrada y desabastecimiento de varios productos rurales. El periodista Vicente Muleiro dice, en el 76 los civiles van más allá, arman, al solo fin dictatorial, la APG, donde confluyen los grandes grupos empresarios y la sociedad rural. Ahí juegan fuerte Jorge Aguado, Armando Brown, Celedonio Pereda y Osvaldo Cornide, entre otros. Siguiendo con su intento desestabilizador, en febrero del 76, la APG lanzó un plan de lucha y declaró un lockout general, como dije antes. Los empresarios convocaron al país a adherir al lockout con el lema, porque todos los argentinos son víctimas de un proceso que conduce inexorablemente a la disgregación y el caos. Uno de los principales cuestionamientos de la APG se enfocó contra el constante aumento del poder sindical, la desmedida influencia de una conducción sindical no representativa y lo que consideraba una entrega del país
una entrega al país, al sindicalismo, continuando su camino hacia el marxismo. El paro patronal fue seriamente criticado por diversas organizaciones como las Juventudes Políticas e incluso algunas organizaciones empresariales denunciando sus fines golpistas. En el movimiento obrero, varios sindicatos lo cuestionaron. Una vez instalada la dictadura, la sociedad rural argentina, bajo la gestión de Celestino Pereda, aportó al gobierno de la dictadura a uno de sus principales dirigentes, Jorge Zorrigueta, quien se desempeñó simultáneamente como subsecretario de Cultura de la Nación del 76 al 79 y presidente de la Junta Nacional de Granos, padre de la princesa máxima de los Países Bajos, más acá en el tiempo. Pero, había una razón oculta y esencial para el apoyo empresarial al golpe militar y que a veces pasa muy desapercibido. A mediados del 75, entre la clase trabajadora de Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero que no se agotaba tan bien, lo mismo pasaba en Rosario y en Córdoba, se conforma la coordinadora de gremios, comisiones internas y cuerpos de delegados en lucha, con el fin de enfrentar a las patronales y lograr mejores salariales y de condiciones laborales en sus lugares de trabajo. Y la coordinadora se hacía ver y se hacía sentir. De una publicación de la época cito: la movilización del 3 de julio reunió a 10.000 obreros de distintas plantas de zona norte. Estamos hablando de zona norte de provincia de Buenos Aires. El grueso de los mecánicos y metalúrgicos de General Motors, San Martín, Bendix y Tensa se concentraron en la Ford de Pacheco. Los trabajadores de la alimentación, Terrabuzzi, Nesquik, Patti y Fanacoa. Papeleros, Cartonex, químicos, Squip, del neumático, Fate, Fideeros, Matarazzo, se movilizaron luego de realizar asambleas en sus fábricas. En más de 50 micros aportados por la coordinadora de UTA, Unión Tranviarios Automotor, comenzaron a avanzar por la Panamericana hacia la capital. La marcha se engrosó con un contingente de 40 ómnibus que venían de San Fernando y Tigre con el personal de los astilleros navales de Astarza y Forte. Pero estas multitudinarias marchas no se quedaban en lo gestual. Presten atención, por favor. Había al frente de los trabajadores representantes gremiales que con su lucha y lealtad de clase habían desplazado de hecho y de sus cargos a una camada de burócratas sindicales endongados en sus lugares de trabajo con los patronales para que el grado de explotación del asalariado se mantuviera incólume. Esos nuevos representantes gremiales, en su gran mayoría jóvenes de alrededor de 30 años, que peleaban por la defensa del salario para que hubiese plena ocupación y democracia sindical, se animaron a lo impensado antes y después en la historia gremial argentina. Le fijaron a los patrones los ritmos de producción en sus propias fábricas y las condiciones dignas para que el trabajador pudiera cumplir sus tareas sin dejar la salud y a veces la propia vida en el intento. He aquí la verdadera razón del apoyo patronal al golpe cívico-militar. Se estima que aproximadamente el 66% de las personas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura pertenecían a la clase trabajadora, incluyendo activistas, delegados sindicales y secretarios generales. Si centramos nuestra atención en el perfil laboral, el movimiento obrero organizado fue un blanco central, con un alto porcentaje de trabajadores industriales, especialmente en los sectores metalúrgico, automotriz y textil. Estos datos destacan la intencionalidad de la dictadura de desarticular la organización gremial y laboral del país. Y un periodista, Oscar Ranzani, nos recuerda que durante la dictadura cívico-militar, 76-83, los trabajadores industriales perdieron 700.000 puestos de trabajo. Hubo alrededor de 50.000 pymes cerradas. Los trabajadores pasaron del 48% al 30% en su participación en la distribución de la riqueza generada por ellos mismos. De este modo, pasamos a hacer repaso a aquellas acciones antidemocráticas y antipopulares que, a mi entender, terminaron dando forma de impunidad al golpe del 24 de marzo del 76. Las consecuencias de ese golpe aún las estamos lamentando. Hubo 4 presidentes de facto a lo largo del mismo, todos militares y generales: Videla, Viola, Galtieri, Viñona. Se cerraron 20.000 fábricas, funcionaron 814 centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal.
La fuente es el Archivo Nacional de la Memoria de octubre de 2022, con lo que ahora me acuerdo que hay más lugares que se descubrieron como centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 5,5 veces, pasando de 8.085 millones de dólares en el 76 a 45.065 millones de dólares en el 83. Fue el crecimiento más elevado en la historia que tuvo la deuda en un periodo tan breve de tiempo. La inflación acumulada durante el periodo 76-83 fue del 517.000%. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos infantiles. Otros directamente los quemaron. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a varios cientos más. Aumentó la pobreza del 4,4 en el 75 al 37,4 en el 83. La dictadura disolvió el Congreso Nacional, prohibió los sindicatos y clausuró la actividad de los partidos políticos. Se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. Más 9.000 de esos casos fueron denunciados en la CONADEP. Y la cifra 30.000, que siempre está en discusión, no es antojadiza. El matutino porteño La Nación, del 24 de marzo de 2006, relata, en base a documentos desclasificados en Estados Unidos, que los militares argentinos reconocían para 1978, ante el Amo del Norte, la cantidad de 22.000 crímenes, léase desaparecidos, hasta 1978, cuando todavía faltaban 5 años más de dictadura. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura y solo 140 fueron recuperadas hasta ahora. 90.000 personas fueron presas y torturadas. Más de 500.000 de activistas y dirigentes sindicales e intermedios fueron despedidos de las fábricas u otros lugares de trabajo. Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntaria o forzosamente a lo largo de esta dictadura. Cierro con estas palabras. Actualmente estamos viviendo un momento oscuro, aciago, lamentable y muy triste para el campo nacional y popular. Solo nos resta organizarse y resistir, como lo hicieron anteriores generaciones de argentinos desde 1955 en adelante, en condiciones mucho más desfavorables, tal como lo vimos en todo lo que he relatado anteriormente. Como dicen nuestras heroicas y queridas madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que no se da. Gracias por escuchar. Hola. Bueno, las preguntas vienen ahora, concretas, sin hacer discurso, específicas, por favor. ¿Quién empieza? Vamos. Sí, hola. Miguel Ángel Zavala Ortiz, que participó en los bombardeos del 16 de junio, tengo entendido que después fue ministro del bueno presidente Ilía Radical. No, Zavala Ortiz no fue ministro. Sí, fue ministro ministro de Relaciones Exteriores, creo, ¿no? Del radicalismo, del radical. No, eso quería preguntar. Gracias. Sí, perdón. Miguel Ángel Zavala Ortiz fue, un radical de cepa, fue comando civil en el 55. Una vez que los que bombardearon Plaza de Mayo se escaparon al Uruguay con sus aviones, en Morón él subió a uno de los aviones y también se fue a Montevideo. Y después, en el gobierno de Ilia, fue ministro de Relaciones Exteriores, si no recuerdo mal, y cuando Perón quiso volver en el 54, en diciembre del 54, como prenda de paz, él decía,
se pusieron de acuerdo la Embajada de Estados Unidos de acá, el gobierno dictatorial de Brasil, que había una dictadura porque el avión de Madrid bajó en Río, y el gobierno argentino con Zabal Ortiz para evitar que Perón volviera. Ahí mismo lo dieron vuelta y lo mandaron de vuelta para España. ¿Eh? ¿Ese acuerdo de qué año es? ¿El acuerdo? Sí, para que Este que yo dije, 1964. Diciembre de 1974. No fue un acuerdo escrito, sino sobre la marcha se pusieron de acuerdo para evitar, porque lo que no querían era que Perón llegara para que hubiera una movilización o un levantamiento popular. ¿Quién sigue? O sea, mi pregunta es media general, aprovechando tu sabiduría. ¿Qué papel juega la prensa, toda la prensa escrita, televisiva, en todos los medios, en todo el proceso de la democracia y en el ahora, para que vivamos lo que estamos viviendo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué papel juega la prensa en la dictadura o luego? Luego de la dictadura. Luego de la dictadura. Bueno, a ver, no es tan fácil de explicar, pero bueno, durante los años de la dictadura, los diarios de nivel nacional que más se leían eran La Prensa, La Nación y El Clarín, que de alguna manera eran leídos por una clase media para arriba, digamos, alguna acomodada como La Nación, La Prensa cuando eran un poco más gorilas, y la clase media en general, Clarín. Y todos habían avalado el proceso de organización nacional, e inclusive diciendo que había una campaña de desprestigio contra el gobierno, que los desaparecidos no eran tales y estaban gozando de beneficios en el extranjero, las famosas calcomanías, que yo me conseguí algunas, los argentinos somos derechos humanos, bueno, en fin. Ahora es claro, cuando termina la dictadura, y tuvieron que empezar a recoger el barrilete, porque de alguna manera la gran política llevada adelante sin claudicaciones por los organismos de derechos humanos demostraban lo que toda la gente que quería saber sabía, no como decía Cornide, que él era un virgen de pensamiento y nunca se había dado cuenta, digamos, de las desapariciones. Entonces, a partir de ahí, tratan de justificar primero lo injustificable y después de darle cierta patina de, a ver cómo lo podíamos decir, una democracia de alguna manera regulada, que no sacara los pies del plato, etcétera, etcétera, y que realmente al final nos terminó llevando a lo que tenemos ahora, porque un ejemplo concreto, en 1994, si no me acuerdo, Menem se pone de acuerdo con Alfonsín para reformar, digamos, parte de la cuestión política en la Argentina. Y ahí Alfonsín, que siempre sabía que no iba a poder ganar una elección, porque en ese momento siempre la ganaba el peronismo, ahora ya no es así, en ese momento sí, le pide de que quede constituida la segunda vuelta. Y Menem, como sabía que iba a ganar y no le interesaba, dijo, un fenómeno, que se gane por tanto, que si no recuerdo mal era por el 40% de los votos, o no sé qué diferencia. Y quedó instituido hasta el día de hoy. Entonces, los últimos 3 presidentes que tenemos en Argentina, no fue el que ganó en la primera vuelta el partido, sino la alianza de todos los demás contra el peronismo o los sectores populares, y entonces gobierna esta gente, que tenemos una Patricia Burri que salió tercera o cuarta en la primera elección, y ahora ya no sé, cada vez tiene más cargos. O sea que hay cosas que realmente se amañaron y terminamos en esto. Y los diarios, los medios de comunicación van a la par, porque
no son medios periodísticos, son empresas periodísticas. Y en función de eso, bueno, defienden sus intereses. Agradecer y compartir esta sistematización brillante que has hecho, Roberto. Quisiera de vos una reflexión sobre lo siguiente. Hasta el proceso, la derecha no escatimó esfuerzo en matar, como vos lo has señalado. A partir de cierto momento, la derecha plantea que matar no les reditúa. Y hoy mismo, hay un cuidado especial por no matar. ¿Qué reflexión te hace esta situación? Para, de alguna manera, cambiar el ángulo, digamos, de que ya matar no es, entre comillas, negocio, o por así decirlo, ¿no? Yo creo que el momento clave es cuando Perón asume en las elecciones de septiembre del 73, bien digo, y donde él asume con un gobierno popular, porque era peronista, pero ya estaba toda América Latina rodeada por dictaduras militares. Banzer en Bolivia, Pinochet había destituido del poder con un golpe violento que le costó la vida a Allende, en Uruguay también había una dictadura, en Paraguay ni hablemos, bueno, en fin. Entonces, ahí es empieza el operativo Cóndor, que es cercar por un lado a Argentina y por otro lado ir chupando a todos los militantes populares que venían corridos de un país e iban a otro. Hubo una cantidad impresionante de chilenos que caen, o sea, que se escapan, mejor dicho, de Chile cuando asume Pinochet y después son secuestrados y matados acá en un centro clandestino de detención que era para ellos, para los extranjeros, que se llamaba Automotores Orletti, porque estaba detrás de una fachada de un taller mecánico. Bueno, entonces, cuando hay 2 años de dictadura, en el 78, y ya se empieza a denunciar a nivel mundial los crímenes del proceso, Estados Unidos ya no lo puede sostener. Y Kissinger, que era el capo ahí, digamos, el que manejaba la cosa, le dice a los militares argentinos, lo que tengan que hacer háganlo rápido, porque después ya no vamos a poder seguir justificando la muerte. No lo dicen así, lo dicen con eufemismo, pero la idea es esa. El trabajo sucio háganlo rápido. La prueba está que después ya en el 79 y 80, con el asunto del Mundial y la venida a la Argentina de la Secretaría de Derechos Humanos de la OEA, ya la cosa tiene que cambiar. Entonces, a partir de ahí, las dictaduras militares, los muertos, la violencia, ya no sirven. ¿Y qué empiezan a servir? Los medios de comunicación, que lo tenemos hasta el día de hoy. Y ahora las maquinitas en los teléfonos, donde dicen cualquier cosa y todo el mundo lo repite como boca de ganso. Cristina se robó un Producto Bruto Interno, un PBI. ¿Y qué es un PBI? Ah, no sé. Bueno, ¿y cuánto es? No sé. Bueno, y así, como ese ejemplo, miles. Entonces, yo creo que ahora, el lugar que antes, con la violencia, se hacía de una manera, ahora con una persuasión ficticia y engañosa, se hace de otra manera. Por eso es importante, digamos, dar este tipo de charlas, o como se quiera llamar, para decir que hay otra realidad, ¿no? Había una canción famosa, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestras posibilidades. Pero es evidente que ahora hay una disgregación nacional y una balcanización que yo lo veo en mis nietos, que yo le cuento todo esto, parece ciencia ficción. Y quién era Perón, y qué era el peronismo, y qué era esto, y qué era lo otro. Y están en otra, están totalmente en otra, y están todo el día con el telefonito y demás. Entonces tenemos que buscar la manera de cambiar eso, de cortarlo de cuajo y de raíz.
Yo no tengo por ahora la solución, pero sí sé lo que nos sirve, digamos, ¿no? Simplemente para confirmar lo que vos comentaste hace un rato, con respecto a la parte sindical, yo tengo un hermano desaparecido y él era parte interna del Banco Entre Ríos en Buenos Aires. Y ganaron la elección a los burócratas que estaban endongados con la patronal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo veo hablamos de las edades de acá, me genera una, no sé expresarlo, una decepción no poder hacer el paso intergeneracional para que los jóvenes, porque hablamos, ¿no es cierto?, de la resistencia que se pudo hacer hasta que volvió Perón. Y hoy las edades mismas ya nos están dando que nosotros no lo vamos a poder hacer tanto. Y si no hay un trasvasamiento en todo esto, lo veo complicado. Vos lo expresaste recién, también lo dijiste, que no sabés lo que no querés, pero cómo hacerlo no sabemos. Y es la gran pelea. No es una pregunta lo que estoy haciendo, simplemente una reflexión, porque me mandó una foto, le mostré ayer, antes de ayer estábamos comiendo un asado con los amigos, y fue Paco, el cura Paco a Córdoba, y había una reunión, le digo, mirá la foto de la reunión. Y era toda gente mayor. Y eso que Paco es un tipo que hoy está en los medios, y era toda gente mayor que iba a escucharlo. Entonces es muy difícil eso que vos decías de poder hacer el trasvasamiento, ¿no? Gracias. Tenés toda la razón del mundo. Yo creo, mira, que además hay un problema coyuntural. Bueno, yo puedo hablar por el peronismo, que es lo que yo más conozco. Hay una disputa interna, todos lo sabemos, Cristina, Kicillof y demás, que realmente no hace ningún bien, porque yo creo que ni todos juntos en este momento podemos ganar una elección, imagínate separados. Pero que yo creo que si el peronismo de alguna manera tuvo vigencia hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que se creó en el 45 y que todos los partidos populares, nacionales de esa época, que hubo en Chile, que hubo en Bolivia, el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia, el APRA en Perú, bueno, y otros, ya no existen, y el peronismo sigue existiendo, es por esas tres banderas históricas, justicia social, independencia económica y soberanía política, que de alguna manera siguen siendo un baluarte para el conjunto de la sociedad argentina. Entonces yo digo, si nosotros queremos ganar una elección, ¿qué tenemos que volver? A la fuente del peronismo. ¿Cuál era el peronismo del 46? Salud, trabajo, educación para todos. ¿Por qué no generamos esa propuesta? 10 puntos, 8 puntos, 5 puntos, los que sean, pero que digamos, nos comprometemos. No puede ser que en la Argentina, con todo el territorio que hay y todas las tierras fiscales, cada argentino no pueda tener tierra para hacer una casa. Entonces, busquemos la manera de que todo el mundo tenga crédito para hacerse una casa, que tenga un trabajo digno, que tenga una salud acorde y que los chicos puedan ir a la escuela. Entonces vamos a organizar la sociedad. Yo creo que eso es lo que el peronismo tiene que hacer. Y yo estoy seguro que esa cosa, si nosotros la proponemos, es transversal, porque no solo la van a apoyar los peronistas, sino la van a apoyar todos los sectores populares que tienen hijos, que no tienen casa, que quieren educación para sus pibes, que no tienen con quién dejar los pibes cuando van a laburar, cuando tienen la suerte de tener trabajo. Entonces tenemos que refundar esa Argentina de la justicia social. A mí me parece que pasa por ahí y dejar de ver a ver quién la tiene más larga, porque si no, estamos jodidos. ¿Quién?
Sí, dos aspectos. Uno sería como información y como investigación, o sea, cómo se puede explicitar un poco más, porque la descripción que usted hace está referida a hechos internos del país. Cómo se articulan las Fuerzas Armadas con la estrategia planteada por Estados Unidos, ¿no es cierto? Llamemos Plan Cóndor o todo lo que sabemos nosotros en términos generales de cuál fue el rol y el objetivo para América Latina. Eso sería un aspecto, es decir, cómo es la articulación. Y el otro tema que me llama a reflexión, no sé qué opina usted, que yo digo que el modelo que está explicitado hoy es tan coherente en sí mismo, desde lo ideológico, ¿no es cierto?, lo conservador, lo neoliberal, la preponderancia del mercado, que a mí me parece que en etapas anteriores el peronismo ha sido parte de una alternancia política. O sea, uno podía pensar, hoy tenemos un gobierno radical, mañana un peronista, un radical, pero no exigía hacia adentro al peronismo una coherencia ideológica. Yo siempre digo, si se cumplieran las tres banderas, viviríamos en otro país, ¿no es cierto? Pero digo, me parece que la resistencia a este modelo, que está tan claramente planteado por la derecha, requeriría de un peronismo, que yo tengo mis dudas si existe un peronismo que tenga la cohesión interna para hacer una resistencia a este modelo. Me preocupa profundamente, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que es muy acertado lo que vos decís. También, de alguna manera, creo que a veces pasan cosas que no nos damos cuenta y que están pasando ahora. Por ejemplo, la pasividad de la CGT, de la Conducción Nacional CGT, que se dicen todos peronistas, de no enfrentar a este gobierno entreguista, de alguna manera va generando una resistencia dentro de gremios muy fuertes que están ganando las elecciones. Y que yo creo, y no quiero hacer futurismo, pero me da la sensación que en el término de un año, como mucho, va a haber una discusión muy fuerte dentro de la CGT con respecto a qué rol tienen los trabajadores y qué banderas tienen que defender y qué ideología política. Si eso se gana o digamos de alguna manera se vuelca para el campo nacional y popular, yo creo que a partir de ahí se puede armar algo. Ahora, si eso no ocurre, va a pasar lo mismo que yo te estaba comentando recién, de que si no hay una discusión interna donde de alguna manera se ponga en claro qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, eso va a ser realmente imposible. Vos fijate que los tres últimos candidatos que tuvo el peronismo, Scioli, mirá dónde terminó, Massa, mirá dónde estamos, y Fernández, que sin pena ni gloria. Entonces me parece que también hay que discutir eso. ¿Quién va a representar el peronismo y con qué bandera? Si eso se logra hacer, puede haber futuro. Si no, sonamos. Bueno, muchas gracias por estar en primer lugar. Mire, más que nada es una reflexión. Nosotros ahora estamos por cumplir los 50 años del golpe, ¿no? Y yo por ahí siento que como pueblo, como campo nacional y popular, no hemos terminado de madurar lo que ha sido ese golpe. Y toda una juventud diezmada. Digo esto porque quizás
en esta instancia que estamos teniendo de bordar los nombres de los compañeros, estamos haciendo conciencia de la cantidad de jóvenes entre 20 y 30 años desaparecidos. Y eso son una generación de desaparecidos de este país. Es terrible. Por otra parte, el cambio, o sea, los trastoques, lo voy a decir así, de valores, porque esta dictadura nos movió a todos los valores. De hecho, que todos confiamos en un peronismo, pero de pronto ese mismo peronismo está contaminado de toda esta parte que arrasó. Entonces, digo, creo de que hay que construir desde abajo y mucho, y con todos. Y es como que esta cuestión nos cuesta y mucho. Por eso digo, es una reflexión, es un sentir de lo que nos ha pasado y nos pasa, y de hacernos cargo de todo eso, ¿no? Eso. No, lo que vos decís está perfecto y yo lo, digamos, de alguna manera lo comparto. El peronismo solo no puede. Sin el peronismo es imposible, pero el peronismo solo no puede. Y hay un campo nacional y popular muy amplio, muy grande, en la izquierda, en los sectores progresistas, en muchísimos lugares o espacios que realmente hay que sumarlos, porque si no, esta gente no se va nunca más. Uno agarra las encuestas de popularidad y todo ese tipo de cosas y todavía se mantienen, después de todo el desastre que hicieron, todavía se mantienen con un 40-43% de aceptación en la población. Entonces, voy a decir, bueno, ¿qué hay que esperar, no? Es terrible. Pero yo también creo que, bueno, la única lucha que se pierde es la que no se da, como termine. Y creo que el ejemplo de las madres es el más representativo. En un momento oscuro, en un momento donde te chupaban, te desaparecían, ellas tienen el valor de salir a una plaza, a dar una ronda, y a partir de ahí nos pararon hasta el día de hoy. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer. Mira, hay cosas que a veces, yo no con esto no quiero decir que los cambios están a la vuelta de la esquina, pero hay cosas que a veces a mí me llaman la atención. Con Nora, el último libro que yo hice es El Movimiento Villero Peronista. Y lo presentamos, entre otros lados, en una villa en Buenos Aires que se llama La Sauce, y en San Isidro, en la parte de San Isidro, la parte proletaria, obrera, marginada, porque eran ni obreros ahí. Y ya cuando llegué había alrededor de 100, 150 personas que me llamaron. En el medio de la villa había una biblioteca popular, un centro cultural, y ahí se presentó el libro. Y la gran mayoría eran pibes de 20 a 25 años. Entonces, a mí me llamó la atención, porque, bueno, evidentemente hay otra realidad que quizás nosotros, en el confort de una clase media medianamente acomodada, que miramos los mensajitos y todo ese tipo de cosas, no nos damos cuenta que se va generando otra cosa por otro lado. Y cuando hablaban los pibes, reivindicaban la lucha de sus mayores, organizándose en la villa para que hubiera sala de primeros auxilios, para que hubiera cloacas, bueno, lo elemental para vivir. Y ellos tenían muy en claro que sus padres y sus abuelos habían hecho eso y que había que seguir peleando. Entonces yo ¿viste cuando salís como diciendo no todo está perdido?
Y ahí evidentemente había pibes de todas las opciones políticas, ¿no? Dentro de nuestro campo nacional y popular. Así que bueno, yo espero, por un lado, como dije, lo que puede suceder es lo que quedaron de los obreros en las bases obreras. Y por otro lado, con los pibes de los territorios, si vamos, hablamos y explicamos, podemos hacer algo. Pero no es fácil. Bueno, gente, le agradezco muchísimo. Cuente. Roberto, brevísimamente para agradecerte profundamente por tus aportes, por arrimarnos, por ponernos en común la historia del peronismo, donde abreva la esperanza del peronismo que queremos, digamos, y decirte que nosotros, en un grupo de amigos, de compañeros, hemos leído y releído los documentos de ida y vuelta, lo hemos discutido y hemos sido felices discutiendo eso y forjando la esperanza de una identidad en los textos, en los documentos que vos has puesto en común. Y todavía al día de hoy, ya han pasado unos 20, 25 años de eso, nos sostenemos en esa experiencia de las lecturas, de los documentos que vos nos has compartido. Y por eso te quería agradecer públicamente y aprovechar la oportunidad. Y una reflexión actual: el gobierno municipal de Davico se sostiene por el peronismo. El gobierno provincial de Frigerio se sostiene por el peronismo y el gobierno de Milei, me animo a decir que también se sostiene por el peronismo. Entonces digo, vuelvo en este contexto, en esta coyuntura, vuelvo a los documentos, vuelvo a esa identidad y vuelvo a asumir mi identidad peronista y contar una cosa muy breve. Tenemos una librería, fueron 2 gurises que andaban queriendo hacer un videoclip para un rap que estaban por hacer, para subir a las redes. Fueron a una biblioteca, les dijeron que no podían, querían sacarse una foto. Querían un libro de la Constitución Nacional para que aparezca en el videoclip porque querían eso, mostrar la Constitución Nacional. Entonces le digo, la verdad que no tengo, pero tengo esta y les doy una del 49, que es de ese año incluso. Y dice, uno de los 2 gurises dice, esta es la verdadera, esta es la que vale. Entonces digo, estos gurises tenían 17, 18 años, venían de alguno de los barrios de la ciudad, estaban haciendo música, estaban girando por el centro buscando una biblioteca donde poder compartir. A mí me interesa que volvamos a pensar quién está en la biblioteca popular también, y no solo discutir el cargo de concejal. Y me parece que hoy el peronismo tiene ahí una pista, digamos, de por dónde volver a la discusión también, de quién preside la biblioteca popular, además de quién va a conducir los destinos de la patria, ¿no? Y del movimiento. Eso, y agradecerte nuevamente. Bueno, compañero, muchas gracias. Nora va a hacer entrega de unos libros, me dijo. Vení. No, acá, parada. No va a ser muy largo. Bueno, con Roberto, mi nombre es Nora Patrich. Con Roberto tenemos una editorial, que es nuestra manera también de militancia, además de dar charlas y presentaciones. Tenemos una editorial que se llama Girones de mi vida. Y allá van a encontrar algunos libros. Es una editorial sin fines de lucro. Además de la editorial tenemos también un grupo de arte público que también se llama Girones de mi vida. No, se llama Girones, perdón. Y con este grupo nosotros, además de tener murales que hemos hecho en Campo de Mayo frente al Hospital Militar, el monumento que está en La Rosada, que tiene 7,5 metros, recordando a las víctimas del bombardeo, que justo una semana antes que subiera Milei, estas son algunas de las felicidades que nos da a veces la vida, fue declarado por la UNESCO Espacio de Memoria Internacional, cosa que, bueno, lo protege, porque imagínense que estando ahí en la Casa Rosada, que todavía siga existiendo después de 4 restauraciones que tuvimos que hacer, a través de los años, creo que la inauguramos en el 2026, sí. En el 2006. Sí, con Néstor y después
Empezó con Néstor, terminó con Cristina. Bueno, desde que lo declaró la UNESCO, no lo hemos tenido que restaurar más, por lo menos. Bueno, quería, por un lado, comentarles que están ahí, tenemos los libros de nuestra editorial. Roberto está trabajando en un próximo libro muy interesante. ¿Querés contar? El ejército sanmartiniano del siglo XX. Los dejo ahí. Y bueno, en nombre de la editorial quisiera, María Julia Justo, hacerte entrega de nuestros últimos libros y dejarlos acá. Es una reliquia. Bueno, entre ellos está el último que sacamos, que es el del movimiento villero peronista, que les cuento que en San Martín también lo presentamos y hubo unas 1000 personas, y muchísimos jóvenes de todos los barrios y villas de la zona. La verdad que este libro nos ha traído muchísimas satisfacciones, así que pensamos que también acá le va a ser muy útil. Lo muestro para que lo compartamos. O lo compremos.